¿Puede una ciudad desafiar a Dios y seguir existiendo? ¿Es posible que el hombre llegue a corromper tanto su alma, que ni siquiera los ángeles logren encontrar un solo justo entre millones? Esta no es una historia común. No es un simple relato de fuego y castigo. Es el eco de una advertencia antigua. Una advertencia escrita en las piedras calcinadas del pasado. Y que todavía hoy resuena entre los susurros del viento del desierto. Hubo un tiempo, mucho antes de reinos e imperios, en que 5 ciudades florecieron junto a un valle fértil, como oasis de abundancia entre tierras secas. Sus nombres eran conocidos entre los mercaderes, sus casas hechas de mármol y cedro, sus plazas llenas de música, banquetes, perfumes exóticos. Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim y Zoar. 5 nombres grabados en la memoria eterna. Pero no por su gloria, sino por su caída. Si este inicio te atrapó, si alguna parte de ti quiere descubrir qué ocurrió realmente en Sodoma y Gomorra, no olvides darle me gusta, compartir este contenido y seguir nuestro canal para no perder los próximos capítulos. Porque lo que estás a punto de ver, no es una historia. Es una advertencia. No cayeron por pobreza, ni por guerras. Cayeron por algo más silencioso. Más profundo. Más oscuro. Una corrupción que comenzaba en los corazones, y se expandía como veneno por las calles, las leyes, los templos. Hasta que incluso la hospitalidad, símbolo sagrado en toda cultura antigua, fue declarada crimen. El cielo observaba. En silencio. Hasta que el silencio se rompió. Y cuando el cielo rompe su silencio, lo que viene no es palabra. Es fuego. Hay quienes dicen que las ciudades fueron castigadas por actos impuros. Otros aseguran que fue por haber olvidado al extranjero, por haberse vuelto crueles con los débiles. Algunos antiguos sabios susurraban que lo que ocurrió en Sodoma fue tan grave, que los mismísimos tronos celestiales temblaron. ¿Y tú, qué piensas? ¿Puede el juicio divino llegar a envolver ciudades enteras? ¿O acaso fueron solo víctimas de un relato exagerado, grabado en la memoria colectiva como mito? Lo cierto es que ángeles descendieron, no con espadas ni trompetas, sino con una misión secreta. ¿Y lo que vieron en aquellas calles? Fue suficiente para abrir las puertas del juicio. Para siempre. Mucho antes de que el fuego cayera del cielo. Antes de que la sal cubriera los campos y los huesos quedaran sepultados bajo la arena del juicio. Hubo un tiempo de esplendor. Los antiguos llamaban a esa región la llanura del Jordán. Un valle fértil, tan verde y abundante que las escrituras lo comparan con el Edén mismo, y con razón. Desde el norte de Zoar hasta las colinas de Admá, los campos rebosaban de trigo, viñas, ganado y palacios. Era la tierra prometida, para quienes no buscaban a Dios, sino a sí mismos. 5 ciudades dominaron aquel paraíso. Sodoma, la joya mayor, donde el mármol pulido brillaba bajo el sol y los banquetes no conocían final. Gomorra, la ciudad del arte, donde los ídolos eran esculpidos en oro y alabastro. Admá, con sus torres de vigilancia y su arrogante poder militar. Zeboim, famosa por sus mercados, sus aromas y su inmoralidad sin pudor. Zoar, la menor, pero no menos perversa, escondida como un susurro entre las sombras del valle. Estas ciudades no eran primitivas. Tenían leyes, templos, astronomía, comercio internacional. Y también algo más, orgullo desmedido. Un orgullo que pronto reemplazó la compasión, la humildad y la reverencia por lo sagrado. Según el libro de los jubileos, los habitantes del valle comenzaron a despreciar al extranjero, al huérfano, al pobre. Los juicios eran vendidos al mejor postor. El culto a divinidades paganas, muchas de ellas asociadas con fuerzas oscuras, se convirtió en ritual cotidiano. Algunos relatos rabínicos hablan incluso de sacrificios humanos realizados en secreto, en honor a entidades prohibidas cuyas estatuas eran escondidas bajo los cimientos de sus templos. Y aún así, la tierra seguía dando frutos. Las fiestas seguían. Los cánticos no paraban. Porque cuando la decadencia se disfraza de prosperidad, la caída se vuelve inevitable. Los sabios del desierto, los nómadas que pasaban por aquellas tierras, advertían: aquí no hay temor de Dios. Pero sus voces eran ahogadas por risas, música y copas llenas de vino. Lo más trágico no fue su riqueza. Fue su olvido. Olvidaron que toda bendición no reconocida se transforma en maldición. Y así, con cada nuevo banquete, con cada decreto injusto, con cada risa burlona al rostro del cielo, la sentencia se iba escribiendo, invisiblemente, hasta que un día, las puertas del cielo se entreabrieron.
Y el Altísimo pronunció un nombre, Sodoma. Y con él, comenzó el principio del fin. No siempre que el cielo actúa, lo hace con fuego. A veces, primero envía ojos silenciosos. Y los ojos que descendieron aquella noche sobre Sodoma no eran humanos. No pertenecían a reyes, ni a profetas, sino a seres que caminaban entre el polvo, con el juicio oculto bajo túnicas de viajero. Eran ángeles. Y no venían a predicar. Venían a observar y decidir. 2 mensajeros celestiales fueron enviados a las ciudades del valle con una única misión. Comprobar con sus propios ojos si la corrupción que ascendía desde Sodoma y Gomorra era tan profunda como para justificar la sentencia más temida, la extinción divina. Algunas tradiciones afirman que eran Gabriel y Rafael, aunque los textos no revelan nombres, como si el juicio hubiera sido demasiado sagrado o demasiado terrible para registrarlo por completo. Llegaron disfrazados de simples forasteros. Cubiertos de polvo, pies descalzos, rostros serenos. Nadie les dio la bienvenida. En Sodoma, la hospitalidad era pecado. Excepto para uno. Lot, sobrino de Abraham, los vio desde lejos y corrió a recibirlos. Los llevó a su casa sin vacilar, lavó sus pies, ofreció pan sin levadura y descanso. No porque supiera quiénes eran, sino porque aún conservaba algo que toda la ciudad había perdido. Temor de Dios. Los ángeles, en silencio, aceptaron. Y mientras cenaban, observaban cada rincón, cada calle, cada alma. No pasó mucho tiempo. En cuanto se supo que lo había hospedado a extranjeros, la ciudad entera se alzó como una sola bestia. Hombres jóvenes y ancianos, ricos y mendigos, acudieron como enjambre a la puerta de Lot. Golpeaban, gritaban, exigían. Sácalos, queremos conocerlos. Pero en el lenguaje original, conocer era un velo para una intención mucho más oscura. Deseaban abusar de ellos. Profanar lo sagrado. Violar lo divino. Lo salió y rogó. Ofreció incluso a sus propias hijas, en un acto desesperado e incomprensible para nuestras mentes modernas. Pero la multitud ya había cruzado todo límite. Fue entonces cuando la máscara cayó. Los 2 viajeros tocaron a Lot y lo introdujeron de nuevo en casa. Y con una sola orden celestial, cegaron a todos los hombres afuera. El caos estalló. Gritos, manos buscando en la oscuridad, el juicio comenzando sin una espada, solo con una palabra. Dentro de la casa, los ángeles hablaron con voz grave, sin emoción. Escapa. Ahora. No mires atrás. No te detengas en toda la llanura. Huye a los montes, o serás destruido. Y en esas palabras, la sentencia quedó escrita. Sodoma sería juzgada. No habría misericordia. No habría negociación, ni altar, ni incienso. El juicio estaba en camino. Porque cuando los hombres se atreven a levantar la mano contra los mensajeros del Altísimo, el cielo no responde con lágrimas. Responde con fuego. La noche había cambiado. Ya no era oscura por ausencia de sol, sino por la presencia del juicio. Lot no lo sabía todavía, pero cada paso que daba esa noche era una cuenta atrás. Un tic-tac celestial. Los ángeles no lo dejaron elegir. Lo tomaron del brazo, a él, a su esposa y a sus 2 hijas. Y con urgencia los empujaron fuera de los límites de la ciudad. Corre. Por tu vida. No mires atrás. No te detengas en la llanura. Era una orden. Pero también era una advertencia. Lo corría. Con el corazón en llamas, sin saber si detrás venía fuego o el fin del mundo. Sus hijas lloraban, la esposa jadeaba. Los campos que antes conocían, las calles por donde reían. Todo quedaba atrás. Cada sonido era un eco de destrucción. Truenos, piedras que se partían, el temblor bajo los pies. El cielo, cerrado y sin estrellas, comenzaba a rugir. Y entonces, ella lo hizo. Nadie sabe su nombre. Las escrituras la recuerdan solo como la mujer de Lot. Quizás por nostalgia. Quizás por miedo. Quizás por amor a lo que debía dejar. Ella giró el rostro. Solo un instante. Y en ese instante, la eternidad la alcanzó. Su cuerpo se detuvo, su piel se endureció. El calor de su aliento se convirtió en sal. Y donde hubo una mujer, ahora había una estatua. Fija. Fría. Mirando eternamente hacia lo que nunca debió mirar. Algunos sabios decían que fue castigo por desobediencia. Otros, que fue el reflejo de su alma. Aferrada al pasado, incapaz de soltar el pecado. Aún hoy,
Pastores beduinos susurran que hay un pilar de sal en las cercanías del mar. Y que al anochecer, si el viento sopla desde el sur, se escuchan susurros de alguien que todavía llora, por lo que nunca quiso soltar. Lo no huyó al monte, como se le mandó. Rogó a los ángeles permiso para ir a una ciudad cercana, más pequeña, llamada Zoar. No podré llegar a los montes. Déjame refugiarme allí. Es solo una ciudad pequeña. Y le fue concedido. Zoar fue salvada por misericordia, no por justicia. Una pausa en el juicio, un respiro. Pero no por mucho tiempo. Según el libro de los jubileos, Zoar también cayó en corrupción. Algunos años después, el silencio la cubrió. Nadie supo cuándo desapareció. Solo se sabe que desapareció. ¿Y la llanura? Aquella tierra fértil, abundante, se convirtió en un vacío muerto. Donde antes había jardines, ahora hay sal. Donde corría agua dulce, hoy flota el mar muerto. Nada vive allí. Ni aves, ni hierba. Solo piedras, calor, y un silencio que grita. Antiguas leyendas judías aseguran que el humo de Sodoma todavía sube a los cielos. Y que el sitio donde cayó el fuego fue sellado por los ángeles con una palabra prohibida. Una palabra que si se pronunciara, desataría de nuevo el juicio. Y mientras lo vivía escondido, en una cueva, temblando entre sombras. La historia de Sodoma ya no era un secreto. Era una advertencia eterna. No fue un volcán. No fue un accidente. Fue una decisión. La destrucción de Sodoma y Gomorra no fue provocada por la naturaleza, sino por el mismo Dios, que, por primera y última vez, decidió caminar sobre una tierra condenado a arder. El texto sagrado dice: entonces el Señor hizo llover del cielo fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, desde el Señor mismo, desde los cielos. Génesis 7 y 24. Una doble mención de su nombre. Una repetición que no es error, sino misterio. Muchos sabios lo interpretaron como una señal, que fue el trono eterno quien habló, y una manifestación divina en la tierra quien ejecutó el castigo. No fue un rayo. Fue una lluvia viva de llamas. Un castigo que venía desde arriba y desde abajo. Los textos antiguos afirman que el fuego no era fuego común. Era azufre ardiente, con un calor que penetraba la piedra y derretía el metal. Quemaba lo que era visible. Y también lo invisible. El libro de Enoc relata que los ángeles enviados al valle no solo dieron aviso, sino que activaron una orden celestial sellada desde los tiempos antediluvianos. Una sentencia reservada para aquellos que, como los nefilim de antaño, cruzaban la última frontera entre el hombre y el abismo. Algunos textos cabalísticos sugieren que en ese día, el árbol del juicio se inclinó, y que el nombre de Dios fue pronunciado con voz audible sobre la tierra. La llanura que antes parecía Edén, ahora se partía como si fuera arcilla seca. Las ciudades no explotaron. Se deshicieron, como si la misma creación las vomitara. Columnas se derrumbaron, los tejados ardían. Y no hubo gritos. Porque cuando el juicio cae, la voz se congela en la garganta. Las escrituras dicen que el humo subía como el humo de un horno. Pero los midrasim agregan que incluso el humo era maldito. Y que aquellos que lo inhalaban, enloquecían. Hoy llamamos a ese lugar el Mar Muerto. Pero en hebreo antiguo, muchos lo llamaban simplemente Yamamavet, el mar del silencio. Allí no canta el viento. Las aves lo evitan. Y los nómadas se niegan a acampar cerca. Algunos viajeros afirman haber visto luces azules flotando sobre las aguas al anochecer. Otros hablan de susurros entre las piedras. Hay quienes dicen que las ruinas aún están allí, bajo las aguas, esperando. Una pregunta ha recorrido siglos. ¿Dónde estaba Dios cuando las ciudades fueron consumidas? Y la respuesta que ofrecen los antiguos sabios es simple y aterradora. Estaba allí, presente. No como espectador, sino como juez. Porque a veces, el mismo Dios que forma la vida, también debe cerrarla. Y en Sodoma, ya no quedaba espacio para el arrepentimiento. Solo para el juicio. El fuego cesó. La tierra, ennegrecida, se quedó quieta. Las nubes se retiraron como si huyeran de un crimen consumado. Y sobre el valle que una vez fue llamado fértil, quedó solo el eco del juicio. ¿Pero realmente terminó allí la historia? Los sabios más antiguos dirían que no. Porque hay destrucciones que no sepultan, sino que despiertan cosas más profundas. Durante siglos, exploradores buscaron los restos de Sodoma y Gomorra.
Científicos modernos han debatido si hubo un meteorito, una erupción, un cataclismo natural. Pero los textos sagrados no hablan de causas naturales. Hablan de una intervención sobrenatural tan perfecta que las ciudades dejaron de existir sin dejar huellas claras. Algunas tradiciones judías sostienen que los ángeles no solo destruyeron las ciudades, sino que también borraron sus coordenadas de la memoria del mundo. Como si Dios dijera: no merecen ni siquiera ser recordadas con exactitud. Donde antes corrían ríos y crecían viñas, ahora hay un cuerpo de agua que no canta, no se mueve, no respira. El mar muerto. Ni peces, ni plantas, ni aves sobrevuelan mucho tiempo esa región. Muchos aseguran que el mar muerto no es un mar, sino una tumba. Una tumba que aún humea, aún recuerda, aún llora. El Zohar, texto fundamental de la mística judía, afirma que debajo del mar muerto se sellaron demonios antiguos que se habían infiltrado entre los hombres de Sodoma. Estos no eran simples espíritus. Eran entidades que, según ciertas leyendas, habían sobrevivido al diluvio. Y ahora, convertidas en carne humana, pervertían ciudades enteras desde dentro. El Zohar menciona que hay palabras prohibidas, pronunciadas en los últimos días de Sodoma, que sellaron un portal entre dimensiones espirituales. Un abismo que solo podría abrirse si la humanidad repitiera sus pecados. Aún más alto. Beduinos que cruzan por la costa oriental del Mar Muerto aseguran que hay noches en que el aire cambia. Dicen que si alguien duerme cerca de ciertas cuevas, puede oír voces en sueños. Lenguas desconocidas, risas ahogadas, gritos que no vienen del presente. Algunos aseguran haber visto luces danzando sobre el agua. Otras veces, figuras oscuras entre las rocas. Y siempre, el mismo consejo de los ancianos. No te detengas allí. No busques. No preguntes. Más allá del fuego, más allá del juicio. Sodoma dejó una huella invisible, una maldición sin fecha de expiración. No sobre un lugar físico, sino sobre la idea misma de una sociedad sin límites. Un pueblo que normaliza la injusticia, que se ríe del débil, que se burla del extranjero. Camina sobre el mismo polvo que cubrió las ciudades del valle. Y aunque los muros se hayan caído, aunque el azufre se haya enfriado, la pregunta sigue ardiendo en la conciencia de cada generación. ¿Estamos construyendo otra Sodoma, sin darnos cuenta? No fue solo una ciudad. No fueron solo muros que ardieron ni cuerpos que se convirtieron en ceniza. Fue un mensaje. Un espejo. Un rugido divino grabado en la historia. Porque Sodoma no murió del todo. Sodoma sobrevive, cada vez que la compasión se cambia por crueldad. Cada vez que la arrogancia reemplaza la humildad. Cada vez que un pueblo se enorgullece tanto de su poder, que ya no reconoce al Creador. El juicio que cayó sobre el valle no fue arbitrario. Fue preciso, total y eterno. Hoy, ese nombre sigue teniendo peso. Sigue apareciendo en debates, en advertencias, en visiones apocalípticas. Y tal vez, más que un castigo del pasado, sea una advertencia del futuro. Porque si olvidamos la historia, si ignoramos las señales, si nos reímos de las antiguas ruinas pensando que estamos a salvo, ¿cuánto tiempo más quedará antes que las llamas vuelvan a caer? Si esta historia te estremeció, si algo en tu alma te susurró mientras escuchabas cada palabra, no te vayas sin actuar. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el mundo de hoy camina hacia una nueva Sodoma? Dale like a este vídeo para apoyar nuestro contenido. Comparte esta historia con alguien que necesite oírla. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, para no perder ninguna de las próximas historias épicas que aún tenemos por revelar. Porque esto no es solo pasado, es advertencia viva. Y apenas hemos comenzado.